Avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias de Radio Pichincha. Ya son las 8 de la mañana con 11 minutos. A esta hora saludamos al comunicador y catedrático universitario Hernán Reyes, que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, Hernán? Buenos días. Bienvenido. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ha vuelto a la mesa de discusión, de debate, el tema de la libertad de expresión. Esto a raíz de algunas decisiones polémicas del gobierno nacional que se presentaba en momentos de campaña y en los inicios de su gestión como un gobierno tolerante, como un gobierno abierto, como un gobierno antinada, pro todo, y en la práctica, ya en el ejercicio de las funciones, pues hemos visto presiones para sacar del aire programas de medios digitales, ahora para pedir la expulsión de una periodista cubana, y en otros casos para evitar o prohibir a sus funcionarios ir a determinados medios que les pueden resultar críticos o incómodos. ¿En qué estado se encuentra el momento la libertad de expresión en el Ecuador a raíz de todos estos aspectos? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia. Un saludo a usted, a Alexis, a la audiencia de Radio Pichincha. Efectivamente, creo que estamos en un escenario tremendamente complicado que no solo se refiere a la libertad de expresión o a las limitaciones que se está poniendo a la libertad de expresión, con múltiples casos que ya se han dado en estos últimos años y especialmente en estos meses del gobierno de Noboa, sino yo diría en un caso lamentable o en un escenario lamentable respecto a derechos democráticos y a la aplicación del debido proceso y a la existencia efectivamente de un Estado de Derecho. Me da la impresión de que esto es síntoma de una cierta desesperación que empieza a cundir en filas del gobierno de Noboa respecto al desgaste de su capital político, a la afectación a la imagen y reputación del gobierno por la muy mala gestión que ha hecho al frente del Estado estos últimos meses, inclusive frente a temas tan importantes como la inseguridad, que era su bandera de lucha, a partir de enero que declaró el estado de conflicto interno armado. Y ahora se las cobra, digamos, hacia quienes o con quienes están disintiendo de sus opiniones, con quienes están cuestionando y criticando la gestión del gobierno. Y creo que Alondra Santiago es efectivamente la muestra de aquello, una periodista crítica, frontal, que finalmente no ha tenido pelos en la lengua, como vulgarmente se dice, y que ahora resulta que se la quiere aplastar con la arbitrariedad, con el autoritarismo y con, yo diría, no la aplicación de la ley, sino, yo diría, esta torcedura de marcos normativos para satisfacer el capricho de alguien que está seguramente sumamente resentido, el rey que ha sido desnudado, como aparece en una reciente caricatura de Vilma Traca, por supuesto, Daniel Noboa echa mano de los funcionarios que tiene a su alcance, la echa mano de la institución, esa institución llamada Secretaría de Inteligencia Estratégica, echa mano de la Subsecretaría de Movilidad Humana y las arremete contra una periodista, afectando gravemente la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la defensa, etcétera, en una actitud francamente de tipo dictatorial. Un gusto, como siempre, saludarle, doctor Reyes, y poder conversar con usted. Hace un par de meses, la organización Reporteros Sin Frontera publicó un informe que ubicaba al Ecuador en el puesto 110 en el ranking del respeto a la libertad de prensa. En los últimos años el Ecuador había caído 30 puestos, es decir, hay un retroceso, hay un irrespeto al trabajo del periodismo y del periodista o de la periodista como tal en el Ecuador. La pregunta es, ¿cómo llegamos a este momento? ¿Por qué sucede esto hoy? Tomando en cuenta adicionalmente, doctor Reyes, que acá no estamos hablando únicamente de la persecución política a ciertos periodistas, como el caso que usted acaba de mencionar, sino también el riesgo que corren ahora mismo los periodistas por cubrir noticias que están relacionadas con la violencia y el nivel de inseguridad que enfrenta Ecuador. Es decir, no es un secreto para nadie que en Ecuador llegamos a tener, me parece que
8 periodistas en el exilio porque habían sido amenazados de muerte por bandas de crimen organizado. ¿Qué pasó en el Ecuador para hoy tener estos resultados y este deterioro en el ejercicio del periodismo y el deterioro también de la visión que tienen desde afuera sobre lo irrespetuosos que somos en Ecuador con el rol del periodista? Diría, hay dos procesos convergentes. Por un lado, un proceso reciente, en los últimos 7 años, diría yo, de destrucción sistemática del marco normativo que no solamente protegía a periodistas que actúen evidentemente desde la responsabilidad ulterior, que se hagan cargo de lo que están haciendo en su trabajo profesional, como es la Ley Orgánica de Comunicación, o al menos como fue concebida la Ley Orgánica de Comunicación, sino que al mismo tiempo hay un proceso también creciente y claro de incremento de los niveles de inseguridad general en el país, que también afecta las tareas y la labor periodística. Cuando se juntan estos dos elementos, cuando los periodistas se quedan sin marco normativo que regule su profesión y que al mismo tiempo los proteja, y cuando al mismo tiempo el Estado se vuelve un ente casi ausente para poder brindar seguridad y protección a periodistas, apareció esta idea de que finalmente el periodismo puede autorregularse, puede regirse solo, que no es otra cosa que dejarlo a la intemperie o permitir que prácticamente funcione la ley de la selva, que eso es lo que se ha dado en los últimos años. Ya no hay prácticamente aplicación de una ley que fue desguazada por las reformas sucesivas que hicieron Moreno y Lasso. Y por otro lado, se fue queriendo colocar sobre la mesa la idea de que lo que el Estado tenía que hacer era únicamente, ya no proteger los derechos de información y comunicación de la ciudadanía, ya no proteger inclusive a la ciudadanía de los abusos y excesos que cometían medios de comunicación y ciertos periodistas, sino simplemente proteger a los periodistas para que cumplan su trabajo. Ni siquiera esto último se ha hecho. Hay múltiples casos, los que usted mencionaba, Alexis, creo que 8 periodistas exiliados, varios periodistas más que tuvieron que acudir a la fiscalía. Estoy pensando en el periodista Andrés Durán, por ejemplo, que acudió a la fiscalía, tuvo que acudir después de amenazas de muerte a él y a su familia. No ha salido del Estado, le tocó simplemente, o mejor dicho, le tocó moverse de su residencia, etcétera. Y nos hemos encontrado entonces con que ni siquiera esa idea de proteger solamente a los periodistas que son amenazados por bandas delincuenciales o que son perseguidos, como en el caso de Andrés Durán, por autoridades políticas, la prefecta de Esmeraldas en su caso, sino que eso no se cumplió. El Comité de Protección de Periodistas, que se creó, un comité interinstitucional que supuestamente debía proteger la integridad física y la seguridad y la vida de los periodistas, está sin un solo centavo. Esto lo sabemos de declaraciones públicas, por ejemplo, de familiares de los 3 trabajadores del comercio que fueron asesinados en Colombia y que formaban parte de este comité. Y en ese sentido hay una desprotección total al trabajo periodístico, sobre todo, o evidentemente al trabajo aquel que es cuestionador y crítico con el poder de turno. Y por otro lado hay una suerte de vacío generalizado para el ejercicio del periodismo y el ejercicio de la comunicación, quedando desprotegida la ciudadanía frente a esto, en un ambiente absolutamente enrarecido, un ambiente polarizado, un ambiente donde circula con muchísima facilidad discursos de odio, especialmente en redes sociales, pero no únicamente en redes sociales, sino también por boca de algunos periodistas. En el caso de Alondra Santiago, me asombró ver yo diría, la miseria personal de periodistas o de quienes fungen de periodistas y son en realidad activistas políticos, como el caso de Carlos Vera, que ha sido el único, porque yo también he estado haciendo monitoreo del resto de periodistas de todas las tendencias políticas, como hay en el Ecuador, pero Carlos Vera ha sido el único que justifica esta actitud aberrante de carácter cuasi dictatorial, este abuso de poder contra la periodista Alondra Santiago. Todo el resto de periodistas liberales, inclusive, estoy pensando en Roberto Aguilar, estoy pensando en Martín Pallares, han rechazado por impúdica esta actuación del gobierno que quiere expulsar del país en la práctica a una periodista
sin una razón explícita, amparándose, yo diría, vilmente en la supuesta existencia de un informe secreto de parte de esta Secretaría de Inteligencia Estratégica y empezando a enlodar el caso a través de redes sociales, diciendo, por ejemplo, entre otras cosas, algo que ha sido desmentido por Lupa Media, que es este espacio De de verificación. verificación de información, que estaba, la medida y la causa se debe a que Alondra Santiago hizo difusión de documentación reservada, documentación clasificada, algo que ya fue desmentido. Así que esa es la situación Ujú. lamentable en la que está la libertad de expresión en el país y sobre todo la democracia en el A Ecuador. Y eso Yo iba, creo. Hernán, esa a eso afirmación la iba. hace un portal que es Ujú. dirigido por alguien que fue decano de una escuela de comunicación, Hernán. Fíjese lo grave que es esto. O sea, la academia incluso, la que debe formar las nuevas generaciones de periodistas y las actuales también, en manos de una persona que siempre se ha caracterizado por difundir noticias falsas. Así es, eso digo, cuando no hay normativa, cuando no hay conciencia además ciudadana de que los periodistas no pueden hacer lo que les da la gana, que hay ciertos patrones, ciertos protocolos que deben seguir para ejercer profesionalmente el periodismo, dada la responsabilidad que esto tiene, más aún en un escenario marcado por la inseguridad, el miedo, la delincuencia y demás, sucede estas cosas. Entonces, a mí sí me parece que es absolutamente importante también decir que el gobierno está, yo diría, pescando a río revuelto en un país tremendamente polarizado, donde muy fácilmente esas posiciones encontradas devienen en discursos de odio. Plantear esto contra una periodista y preparar el ambiente, preparar el terreno. Cuando Alondra Santiago hizo una parodia utilizando el himno nacional o la música del himno ecuatoriano para referirse a la situación que está viviendo el Ecuador, yo creo que resulta bajo, absolutamente mezquino, miserable, puesto que en el Ecuador se está queriendo de alguna manera hacer turbulencias a partir de, yo diría, impulsos tremendamente primarios. Se está queriendo utilizar el más burdo nacionalismo, por ejemplo. Estoy pensando en este abogado, no sé si lo sea, el ex conductor de programas de farándula, el señor Duplaint, que finalmente ahora saltan a la palestra diciendo que se debe respetar al Ecuador y demás. El mismo hilo argumental que el gobierno quiso manejar cuando cometió el asalto Ujú. violento a una embajada extranjera en el Ecuador, la Embajada de México, y cuando se quiso plantear en el escenario público, en el escenario de la opinión pública, la idea de un presidente bien fajado. Arrecho mi presidente, era un eslogan que apareció en redes sociales y que finalmente quiere darle este cheque en blanco a Noboa para que después de sus desatinos personales, particulares, después de sus actuaciones de deslenguado que hace ante un medio internacional, quiera distraernos también con casos como este, Ujú. apelando, como digo yo, a estos impulsos básicos que quieren utilizar la xenofobia, el nacionalismo extremo, para finalmente afectar la libertad de expresión y meter miedo, porque en el fondo yo creo que esto es una política de amedrentamiento que quiere que el gobierno que se implante en el Ecuador para que otras voces disidentes nos callemos o se callen y finalmente el gobierno pueda seguir planteando su discurso de TikTok, su idea de que este es un gobierno joven, nuevo, esta idea del nuevo Ecuador, que de nuevo no tiene absolutamente nada, y llegar con las justas, aruñando, diría yo, al proceso electoral y poder ser reelegido el 2025. Hernán, usted hablaba de democracia y se está utilizando para este caso específico de la periodista Alondra Santiago un supuesto informe de la Central de Inteligencia o del CIES, como se llama acá. Y resulta que el gobierno nacional, la actual administración gubernamental, ha decidido incrementar el presupuesto para el Centro de Inteligencia, el presupuesto para el 2024, en el 93%. El rol del CIES sale a flote en el debate por lo que se está utilizando. En lugar de utilizar esta central de inteligencia o este centro de inteligencia estratégica para luchar contra la inseguridad que nos agobia a todos, se está
desviando la atención de quienes trabajan en este sitio para aparentemente, por lo que se puede conocer, por la justificación que se ha dado en este caso, para espiar a periodistas, y seguramente en este punto ya no solo a periodistas, a cualquier persona. Se habla de un incremento de un 93% de presupuesto de la Central de Inteligencia. ¿Para qué? Para que, entre otras cosas, espíen a periodistas. ¿Cuán peligroso puede ser que se continúe con esta práctica espiando a personas, más allá de periodistas, no solo periodistas, sino a cualquier persona? ¿Y qué pasa con la Central de Inteligencia? ¿Es su rol o no es su rol espiar a periodistas? A ver, estas son prácticas propias o serían prácticas propias de un gobierno de carácter dictatorial. Cuando existe una dictadura o cuando existe un rasgo de autoritarismo extremo en el gobierno, se dejan de respetar libertades individuales básicas, se deja de respetar el derecho a la privacidad, se deja de respetar el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de reunión o asociación, etcétera, etcétera, a través de estos oscuros mecanismos de espionaje, porque esa es la palabra que se debe utilizar. Efectivamente, casi ha habido una duplicación del presupuesto de este centro de inteligencia estratégico. No sabemos para qué, porque en el fondo el mal llamado Plan Fénix ha sido un fracaso rotundo. No se logra ni siquiera en la propia provincia, donde están acantonadas media policía y medio ejército, frenar los crímenes o el incremento de crímenes violentos, sicariatos, asesinatos, secuestros, vacunas y demás. Y en ese sentido resulta tremendamente grave, acercándose a un proceso electoral, que estemos enfrentando esta situación donde parece haber un sistema muy bien armado, no solamente de escucha telefónica, quizá de persecución, tal vez inclusive presencial a periodistas y demás, sino supuestamente también de persecución y de espionaje y escucha a quienes son opositores, o al menos el gobierno cree que son opositores políticos. Si a esto se suma el uso reiterativo de verdaderos ejércitos de trolls frente a voces disidentes, que es una forma abierta de violencia en el campo político contra las personas, nosotros enfrentamos una situación grave, porque a este paso cada vez va a subir el nivel y el grado, la marea, digamos, de odiosidad y de violencia a nivel del discurso político, acercándonos a elecciones, y esto se puede trasladar fácilmente a la violencia física. Yo escuché, por ejemplo, a la periodista Alondra Santiago, luego de esta burda acusación sin motivación, al menos conocida, contra ella, decir que ahora ella tiene miedo de salir a la calle y de ser agredida, precisamente lo que ya ha pasado con otros periodistas también, de ser agredida por gente pagada o no pagada, pero que finalmente está alineándose con este discurso de odio que hay frente a voces disidentes. Así que la situación que vivimos es sumamente grave. Ojalá tomen nota de esto las organizaciones que a nivel nacional e internacional están velando por derechos humanos, además de que los activistas de derechos humanos también corren claro peligro. ¿Pero qué pasa con los gremios periodísticos, doctor Reyes? ¿Qué pasa con los gremios periodísticos, que en este caso cuál debería ser su rol? ¿Qué pasa con el Cordicom, por ejemplo, que también debería tener en estos momentos, frente a este caso y frente a todos los otros casos, porque no es el único, tal vez es el más extremo, pero hay medios que han tenido que salir del aire presionados también, presionados de muchas formas, por el tema económico, por el tema político, y de otros medios a los que se les prohíbe el acceso a la información, y a través de esos medios a los ciudadanos que siguen esos medios? Pero no escuchamos una posición firme por parte de los gremios periodísticos y tampoco del Cordicom. Como decía, el declive no solamente de la normatividad, de la aplicación de la norma, sino de la institucionalidad que existe para aplicar la norma en el campo de los derechos de información y comunicación es clarísimo. Yo creo que, por ejemplo, el declive que ha tenido el Consejo de Comunicación los últimos años es por demás explícito. Se ha limitado un momento determinado a hacer exhortos, que los exhortos no sirven para absolutamente nada cuando se trata de que peligra la vida y la seguridad de las personas, de los periodistas, en ese sentido se ha limitado quizá a establecer un nexo con la Fiscalía, para que la Fiscalía pueda brindar
algo que generalmente no lo ha hecho, seguridad a determinados periodistas que han sido amenazados directamente. Tanto así que los periodistas, desconfiando ante la posibilidad de que estas medidas se apliquen, han tenido que autoexiliarse y salir del país. Por otro lado, los gremios de los periodistas, bueno, han venido cumpliendo un papel deleznable desde hace muchos años. A mí pregúnteme qué ha hecho la UNP y digo que es un club de amigos donde se reúnen quizá para dar canastas navideñas y donde cuando son, digamos, llamados a que firmen un documento en favor de la libertad de expresión, cuando es atacado selectivamente algún periodista afín al poder, ahí sí se prestan para aquello o para dar entrevistas en contra, porque ellos han sido uno de los principales instigadores para poder echar abajo los principios fundamentales de la Ley Orgánica de Comunicación. Para eso se han prestado. Ha habido ya un pronunciamiento de Fundamedios con respecto al caso de Alondra Santiago. Habría sido absolutamente absurdo y fuera de lugar que no lo haga. Quisiera yo saber qué más está haciendo Fundamedios, si está moviéndose a nivel internacional con todos los contactos que dice tener, para que organismos internacionales de defensa de los derechos del periodismo y de la libertad de expresión también actúen en este caso. Por lo demás, efectivamente, como digo, ha habido un rechazo y un repudio unánime de medios de comunicación de todas las líneas políticas con respecto a esto. ¿Por qué? Porque los periodistas de todas las líneas políticas están ya empezando a sentir miedo de que quizá los próximos en esta escalada de violencia que viene desde el Estado para coartar la disidencia y la libertad de expresión, se les aplique también a cada uno de ellos. Uh-huh. Ahora, la libertad de expresión no pasa únicamente porque quienes ejercen o ejercemos el periodismo tenemos la posibilidad de ampliar nuestras opiniones, nuestros criterios, nuestros reportajes, etcétera, en un medio, una plataforma de comunicación, podamos hacerlo y que hagamos eso libremente. También tiene mucho que ver con, y yo sí quisiera abordar algunos temas, Hernández, de su conocimiento y su experiencia, tiene que ver con la responsabilidad que debemos asumir, porque tampoco es que a mí me abren el micrófono, las cámaras, y yo puedo decir aquí lo que se me venga en gana, ¿no? Tiene que haber un nivel altísimo de rigurosidad y de responsabilidad, por un lado. Por otro, lo que sucede ahora con el gobierno de Noboa, lo que vino ya sucediendo también durante el gobierno de Lasso y empezó con el gobierno de Moreno, la selectividad y esta defensa también bastante hipócrita y selectiva de lo que es la libertad de expresión. Por eso yo no me sumo con recurrencia a esas solidaridades tan frecuentes, porque siempre termina siendo súper selectivo, depende de quién es, a quién hay que apoyar para ver si es que me adhiero o no a esa causa, por un lado. Pero la libertad de expresión, decía, no pasa únicamente por la posibilidad del periodista o la periodista decir lo que se le venga en gana, ¿no? Tiene también que ver con algo que mencionaba hace un momento Licenia, y es el acceso a la información. A mí no me quita el sueño entrevistar a nadie, o sea, no me seduce entrevistar a nadie. Digamos, el que quiere venir viene a este espacio, como está pasando ahora con Hernán o con cualquier otro invitado que le place venir y conversar acá. Pero, por ejemplo, entiendo que desde la coordinación todos los días se intenta tener aquí a ministros, a viceministros, a gente del gobierno. Y hoy con Noboa pasa que no viene nadie, que no quiere venir nadie a este medio. Entiendo que a otros igual, que hay periodistas que son o no del agrado, hay medios que son y no del agrado de las autoridades. Las autoridades son autoridades de todos y deberían verse no porque lo diga una ley, sino porque la ética y su rol de funcionarios públicos, que no son gerentes de una empresa privada, son funcionarios públicos, deberían verse en la obligación de atender los requerimientos de todos los medios de comunicación, les guste o no les guste. Y este tema de la libertad de expresión también pasa por el sesgo con el que los equipos de comunicación de los últimos gobiernos han decidido vetar a X medios o a X periodistas, Hernán. ¿Qué decir sobre esa política que empezó durante el gobierno de Moreno? Bueno, cuando la gestión de un gobierno es tan paupérrima como la que ha sido la gestión del gobierno de Noboa, este principio de escrutinio público, es decir, de que los funcionarios que están trabajando para la ciudadanía desde el Estado, porque son servidores públicos, porque para eso nosotros les pagamos desde nuestros impuestos el sueldo de cada uno de los ministros, subsecretarios y del propio presidente de la República, de eso no deberían olvidarse.
son objeto de escrutinio público y al mismo tiempo tienen el deber y la responsabilidad de informar sobre su gestión. En este sentido, yo creo que este es otro principio que el gobierno de Noboa, y yo digo por ignorancia, quizá desconoce. A mí me parece que es más lógico pensar que lo conoce pero no lo quiere cumplir. Y por ello es que hay una línea de decir no vayan a determinados medios donde pueden existir periodistas acuciosos que finalmente hagan preguntas adecuadas, no simplemente que sigan el libreto de los asesores que pueden salir de la propia Secretaría de Comunicación de la Presidencia, dándoles inclusive las preguntas para que los funcionarios se luzcan, sino periodistas críticos. Peor aún, en el caso de un gobierno donde tiene tal calidad de funcionarios públicos, porque yo diría, el nivel de los ministros de este gobierno es lamentable. Ya hemos visto y ahora ya ha pasado el vendaval, porque efectivamente este gobierno se caracteriza por lanzar a cada momento elementos distractores y hacer que ciertos temas queden enterrados y no se los trate más a fondo ni haya seguimiento. Estoy pensando en el caso de la ministra de Ambiente, a propósito del caso de Olón. Que tengo entendido que va a ser una de las ministras que posiblemente sea convocada y a rendir y pueda ser inclusive llevada a juicio político por sus deleznables actuaciones en muchos de los casos. Pero yo me animo a decir con funcionarios así, yo diría hasta suena lógico que no quieran ir a ningún medio de comunicación, porque cada vez que abren la boca terminan diciendo cuestiones que no corresponden o terminan embrollando más el asunto, incluyendo ciertas declaraciones de la propia Cancillería, incluyendo ciertas declaraciones, obviamente, de la ministra del Interior, etcétera, etcétera. Hay ministros ausentes en todos los medios. Yo si me dan a decir cuáles son los nombres de los ministros de este gabinete, me sé de muy pocos, porque hay ministros que prácticamente son inexistentes, están pintados en la pared. Y en ese sentido, creo yo, el gobierno también nos está violentando el derecho a estar informados, porque no solamente se trata de estar seleccionando determinado medio para ir o no ir, sino que en general este es un gobierno del silencio, este es un gobierno un gobierno de mucha opacidad, un gobierno que se calla muchas cosas y un gobierno que lo único que hace es cada cierto tiempo estar pensando estratégicamente cuando mete la pata el presidente, cuando se meten en un embrollo por culpa de sus propias ineficiencias, cómo salir de ese embrollo y cómo distraer la opinión pública. Así que obviamente tenemos un escenario lamentable no solamente para el ejercicio del periodismo, sino sobre todo para el ejercicio real de los derechos de información y de comunicación de la ciudadanía, porque eso es lo que finalmente está como finalidad última de un marco normativo e institucional en el campo de la comunicación. Y nos acercamos a las elecciones y la ciudadanía cada vez más informada, una ciudadanía que una parte de ella se contentó con los TikToks que lanza de vez en cuando el gobierno, digamos, una ciudadanía que a la larga no está entendiendo cuáles son los temas de fondo. Por ejemplo, el incremento de los precios de las gasolinas, que ya se viene en pocas horas más, y que finalmente ha sido un tema que ha pasado a segunda plano, digamos, en los medios de comunicación, al menos los tradicionales, porque efectivamente el gobierno quiere imponernos el relato, como dicen algunos. Hasta ahora, digamos, no le ha ido tan bien, digo yo, al gobierno de Noboa, y con eso disiento con algunas voces de analistas que dicen que sí, que el gobierno se ha ido saliendo con la suya y que al final va a llegar intacto al proceso electoral. Yo creo que el desgaste que está sufriendo Noboa es absolutamente notorio y sobre todo el desgaste de la reputación del presidente. El presidente, luego del informe de la Nación, fue calificado unánimemente como un gran falseador de datos. Creo que se observó que 9 de cada 10 datos que había dado no correspondían con la realidad, y cuando la sociedad, la ciudadanía va entendiendo poco a poco, lentamente, que el primer mandatario es alguien no confiable en su palabra, seguramente esto le va a pasar factura a nivel del próximo proceso electoral. Muchísimas gracias, doctor Reyes, siempre muy gentil por atendernos, muy amable. Un fuerte abrazo, Muchas doctor, gracias. Un buen día. El doctor Hernán Reyes, comunicador y catedrático universitario que ha estado con nosotros, 8:40. Una pausa, volvemos enseguida.